Buenas tardes, tengan todos ustedes a este taller de capacitación en línea que ha organizado la Asociación Cimental Cimbras y Mangus Mexicana, la Asociación Charolais Charra y Herbuck de México y la Asociación Santa Gertrudis Mexicana. Gracias por estar, ya son 25 viernes seguidos con este taller de capacitación donde les hemos presentado pues una diversidad de pláticas en todos los temas relacionados con la producción de bovinos, en este caso de carne o doble propósito. Y bueno, le voy a pedir, como normalmente lo hacemos, a los presidentes del Consejo Directivo dirijan algunas palabras de bienvenida. Y en este caso aquí veo al ingeniero Antonio Manuel García González, presidente de la Asociación Cimental Cimbras y Mangus Mexicana, nos haga el favor de dar la bienvenida. Adelante, Manuel. Pues muchas gracias, bienvenidos a esta, como dice el ingeniero Medina, 25ª reunión virtual de compartir conocimientos y experiencias. En este caso, y el día de hoy le queremos agradecer al médico Rubén Vázquez que nos acompaña con esta plática tan importante. Bueno, que de alguna u otra manera nos han estado siguiendo a lo largo de todos estos viernes. Por supuesto, deseando que las familias estén muy bien, salud, y bueno, que podamos aprender el día de hoy del médico Rubén. Gracias, Manuel. No sé si esté por ahí Reinaldo, ¿lo revisa Roberto? No lo... Sí, parece que no ha entrado. No entró. Anda en el rancho y no se pudo comunicar. Bueno, el día de hoy Roberto va a fungir como anfitrión y para que les explique cuál va a ser el procedimiento de las preguntas y posteriormente para presentar al médico veterinario zootecnista Rubén Vázquez Aguilar. Adelante, Roberto. Sí, buenas tardes nuevamente y agradeciéndole su puntualidad y su asistencia. La mecánica es como la comenta el ingeniero Medina. Vamos a estar todos con el micrófono apagado. Si gustan hacer algún comentario por el chat o ahí donde dice participantes, viene unos botoncitos, unos 3 puntitos donde pueden ustedes ingresar y dice levantar la mano o raise your hand. Ese va a ser el mecanismo por el cual se podrá abrir el micrófono y hacer una pregunta o las que necesiten al final. Y bueno, pues adelante, ¿verdad? Correcto. Gracias, Roberto. Y bueno, pues primero agradecer al médico veterinario zootecnista Rubén Vázquez Aguilar su presencia, su tiempo y su disponibilidad para hacer esta presentación el día de hoy. El médico veterinario zootecnista es de la UNAM, con especialidad en producción animal en bovinos, también de la UNAM, asesor técnico en bovinos de Zoetis, y tiene una larga experiencia relacionada con los temas de especialista en bovino, segmentos carne y leche y carne en pastoreo. El día de hoy nos va a presentar esta plática, herramientas tecnológicas para el manejo sanitario en bovinos. Adelante, doctor, y muchas gracias por su presencia. Si gusta, doctor, quitar el mute físicamente de ahí, en su dispositivo. Ahí está. ¿Listo? ¿Ahí me escuchan? Sí. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar con este tema. La verdad, gracias por la invitación que me hicieron también por parte del doctor Rubén Alanís, por parte de todos ustedes. Y bueno, creo que este tema en particular genera una
situación real, constante que estamos enfrentando nosotros en el campo día a día. Esperemos que el tema cubra sus expectativas y bueno, las preguntas que ustedes puedan hacer a través del chat y al final de la presentación poder contestar esas preguntas. Bien, entonces el tema es herramientas tecnológicas para el manejo sanitario en bovinos. Y bueno, quiero participar con ustedes con una primera diapositiva en la cual darles a conocer sobre todo lo que es el propósito que nosotros tenemos en Médico, ganadería. disculpe la interrupción. Todavía no se ve su presentación, no sé si ya la está compartiendo, pero no, no ¿No se se ve. ve? No. No se ve, perdón, déjeme ver. Sí, porque ya se ve, ¿no? No, todavía no. Necesita, yo creo que No, no me permite abrirla. ahorita a lo mejor ya tener la presentación abierta y ya posteriormente. Me tuve que salir porque no me permite ya hacer nada. Muy bien. A ver si ahorita me permite volverme a conectar. Sí. Ya, ahora sí, ya nada más que la ponga en presentación de pantalla completa. Ok. Ahí la ven. Sí, correcto, muy bien. Ok, muy bien. Entonces el tema a abordar es herramientas tecnológicas para el manejo sanitario en bovinos. Quiero compartirles un propósito que nosotros como empresa en Zoetis llevamos para todos nuestros clientes, productores, asociaciones, etcétera, en donde creo que viene a colación con lo que ustedes también persiguen. Es buscar cada vez que la ganadería mexicana sea sustentable, más eficiente y más competitiva. La agenda que voy a abordar va a tocar estos puntos. Vamos a hablar un poquito del escenario productivo de nuestro país, enfermedades que generan el impacto económico en vacas y en crías, un escenario clínico que constantemente estamos viendo en el campo, las herramientas tecnológicas de solución con su manejo sanitario y al final unos programas de vacunación sugeridos y las conclusiones del tema. Dentro del primer punto, el escenario productivo en México, Zagarpa nos estableció hace algunos años que la ganadería constituye el principal uso del suelo en México, desarrollándose en una superficie de aproximadamente 114 millones de hectáreas, lo que representa un 58% del territorio nacional, con un poco más de 1.82 millones de toneladas de carne en canal producidas, que de hecho esto ya aumentó en este año, ya estamos arriba de 2 millones de toneladas de carne, y en la cual el incremento en la última década pues ha sido un poquito más del 24%. En México se explotan más de 30 razas y cruzas de ganado cárnico. Entre las más importantes se encuentran las razas puras como Angus, Hereford, Charolais, Nelore, Pardo Suizo Europeo, Gir, Angus, Simmental, Limousin, dentro de algunas otras razas más, Santa Gertrudis, etcétera, que nos permiten tenerlas en el país y que constantemente estamos teniendo crías de esas razas en forma importante. Entre las razas sintéticas de mayor presencia se encuentran la raza Brahman, Indo-Brasil, Beefmaster, Brangus, Charray, entre otras razas más que conforman prácticamente nuestro hato bovino en nuestro país. El inventario ganadero es interesante, por ejemplo, hablamos casi de 32 millones de cabezas según el censo y que presenta Zagarpa en el 2019. Hablamos de casi 32 millones de cabezas, de los cuales Coahuila representa 433,000 cabezas en el 2019 y Nuevo León está catalogado casi con casi 600,000 cabezas de ganado bovino, con los cuales permite en el ganado de carne tener una participación importante en nuestro país. Los 5 estados productores de carne de bovino en México están prácticamente desfasados a 5 estados en forma principal, como es el estado de Veracruz, San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Jalisco, pero hay otros que incluso incursionan dentro de los productores de carne en nuestro país y que cada vez están teniendo bastante auge y que de hecho la materia prima
que llena diferentes áreas de carne en el país, pues vienen directamente del sur de nuestro país. Sin embargo, hablando de la parte de pies de cría que representan muchos de ustedes, es importante saber que esos pies de cría llegan a la parte sur del país, se obtienen las crías y estas crías llegan a tener un fin importante también como pies de cría, o bien tienen la situación de poderse cruzar con la raza cebú, obtener las crías que a fin de cuentas viene siendo la materia prima que va a ocupar los corrales de engorda en el norte del país. Ahora, la existencia de ganado bovino según la actividad y la función zootécnica llama mucho la atención. Tenemos sementales, tenemos vientres productores de leche, tenemos vientres productores de carne, vientres de doble propósito, animales de trabajo, pero llama la atención que dentro de esta existencia de ganado bovino, vean ustedes cómo los animales que están en desarrollo y que de ahí que van enfocados para las engordas ocupa un gran potencial. Lo importante es tener la vaca para que de esta manera nos pueda dar las crías, pero que no, estas vacas no se nos lleguen a enfermar en el transcurso o que no lleguen a tener un padecimiento que le permite interrumpir la gestación, con lo cual nos conlleva a tener problemas. Entonces, la existencia de ganado bovino, prácticamente el 57% de este pastelito importante lo ocupan los animales que están en fase de desarrollo. Ahora, en Zoetis, entonces ya dijimos que queremos una ganadería sustentable, más eficiente, más competitiva. Hoy día queremos más vacas que estén gestantes, más crías, por supuesto, con un mayor crecimiento, que obtengan mayor peso, mayor producción de carne, mayor producción de leche, pero todo en el menor tiempo posible. ¿Cómo lograr esta situación en particular y cómo tener éxito en el negocio? Bueno, la asesoría técnica especializada es parte fundamental. Aquí podemos tener un equipo de asesores técnicos que nos permite dar la asesoría en el campo, y esta asesoría no solamente en cuestión de dar por parte de del especialista esta asesoría técnica, implica tomar en cuenta la situación de sanidad, tome en cuenta también la parte de nutrición y el manejo, y la asesoría técnica especializada con respecto a la genética y la reproducción. Yo creo que estos eslabones son importantes para poder lograr y tener éxito en el negocio. Ahora, ¿qué herramientas rentables debemos de considerar para un manejo sanitario? Debemos tener bien claro cómo establecer los programas de salud, hablando de vacunación, desparasitación, el uso adecuado de antibióticos, programas reproductivos que nos permiten cuidar que la vaca no se nos llegue a abrir, que tengamos un intervalo entre partos adecuado, y también un programa de desarrollo de becerros que nos permite, por un lado, que ese desarrollo de becerro tenga un fin como pie de cría, o bien que tenga un fin para corrales de engorda, con lo cual se utilizan mucho de estos, algunas tecnologías importantes como el uso de implantes para ese fin en particular, y la atención a los puntos de venta en donde la parte comercial pues tiene mucho que ver. Ahora, en cuestión sanitaria, ¿por qué debemos de prevenir? Todos sabemos que las enfermedades endémicas generan problemas. Hablando de animales que están productivos, cuando estos se enferman, se reduce significativamente la rentabilidad de las empresas pecuarias. ¿Debido a qué? A que se reduce la cantidad y la calidad de la producción y de la reproducción. Esto nos va a permitir incrementar las tasas de morbilidad, de mortalidad y de letalidad, o también conocido como tasa de casos fatales. Y esto indudablemente aumenta significativamente los costos de producción. En programas reproductivos en la vaca, hablando de genética y reproducción, hoy día es crucialmente importante la mejora de la eficiencia reproductiva. Queremos incrementar los porcentajes de fertilidad en nuestro país. Queremos acortar el periodo de anestro posparto. Saber que hablar de anestro implica un problema muy grave que tenemos en ganadería de carne. Casi entre un 50 y un 60% de nuestras vacas en ganado de carne padecen de anestros. Entonces es importante cómo acortar el periodo de anestro posparto para que de esta forma pues logremos un manejo eficiente o una eficiencia reproductiva. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal para aumentar la productividad y la rentabilidad de nuestros productores? El comportamiento reproductivo es crucial, el intervalo entre partos y el periodo del servicio es fundamental para que como meta principal logremos un becerro por vaca al año.
Esto digamos que es lo ideal. Todavía no lo alcanzamos, difícilmente estamos alcanzando esta meta, pero bueno, es importante tenerla, saber que un becerro por vaca al año es necesaria para que de esta manera podamos tener productividad y rentabilidad. Ahora, los parámetros productivos en México en ganado de carne va de la siguiente forma. La edad a primer servicio normalmente como promedio en México es de 22 meses. Esto varía dependiendo de las razas, dependiendo del manejo, dependiendo de cuestión sanitaria. Los días a primer servicio aproximadamente como promedio de 200 días. Los días abiertos hablamos de 240 a 260 días en el ganado de carne. El intervalo entre partos está prácticamente de 18 meses como promedio a nivel nacional. Esto es, estamos teniendo una cría cada año y medio promedio. O sea, estamos muy distantes todavía a la parte de lo ideal, pero bueno, es importante saber cómo estamos. La detección de lo que es la inseminación artificial propiamente es muy poco, es muy baja todavía en nuestro país, y la detección del celo es muy mala, es nula la detección del celo en el campo. Prácticamente muy poca gente tiene experiencia todavía en ganado tropical. El anestro, como yo comenté hace un rato, el promedio es de arriba del 50% de nuestras vacas padecen de anestros. Mucho es motivado por condiciones que vamos a ir revisando poco a poco en este tema. El uso de inseminación artificial es baja todavía en el ganado de carne. Los servicios por concepción debe ser menos de 2 dosis para poder gestar a una vaca. Y esto es importante monitorearlo para ver exactamente si estamos bien o estamos perdiendo dinero. Y los reemplazos, el promedio va del 10 al 15% y el porcentaje de vacas al parto, lo ideal también sería un 80%. Desafortunadamente, este promedio que se pone aquí muchas veces no lo alcanzamos y hemos visto en algunas explotaciones que el porcentaje de partos en nuestro país a nivel nacional anda sobre un 60% y en algunos datos todavía más críticos en un 40%, lo cual nos está indicando que tenemos áreas de oportunidad importante para que esto lo podamos cambiar. Ahora bien, es importante tomar registros, evaluar la parte reproductiva, saber cuáles son los parámetros que nosotros debemos de fijarnos como meta para ver exactamente cómo estamos dentro de nuestra explotación que estamos revisando. Aquí es importante ustedes como productores, los médicos veterinarios que están en esta plática, que le dan servicio a ustedes como productores en sus ranchos, saber que el intervalo entre partos es de 12 a 13 meses como meta, pero un valor negativo sería que tengamos más de 14 meses. Ya dijimos que el promedio es de 18 meses en ganado de carne, pero podemos ir mejorando esta situación de meta, tratando de acercarnos casi al ideal. Ya tener un intervalo entre partos de 14, 16 meses todavía es bueno, lo cual lo podemos ir logrando día tras día. El promedio de días del parto a primer celo también debe ser como meta menos de 40, tratar de no llegar a más de 60 porque ya hablamos de una situación negativa. Los días del parto a primer servicio entre 45 a 60 y un valor negativo sería más de 60 días del parto a que se sirve por primera vez, y los servicios por concepción debe ser menos de 1.7, no más de 2.5 porque estamos hablando ya de un valor negativo que nos está impactando en la reproducción. El índice de concepción a primer servicio por vaca es del 65 a 70 como meta y no debe ser menos del 60. Y de esta forma ir dándole pauta que los parámetros que estamos teniendo acá vayamos acercándonos más al ideal. Llama la atención, por ejemplo, la tasa de abortos, que yo lo puse en amarillo, debe ser menos del 15% como meta, y un valor arriba del 15% pues ya es un problema. Y hablar de días abiertos, el promedio es de 85 a 110 días, y más de 140 en el ganado de carne nos indica también un área de oportunidad. Las vacas vacías con más de 120 días después del parto no debe ser más de 5 porque esto ya nos impacta también negativamente. Estos datos están con la referencia que yo puse en la parte derecha, está referenciado, es una tesis que incluso se hizo en la Universidad de Veracruzana con estos datos que se obtuvieron a nivel nacional. Ahora, yo toqué un punto muy interesante. Para que estos parámetros los podamos conocer, es importante llevar registros. Yo creo que nuestro talón de Aquiles en la parte reproductiva en ganado de carne es que no estamos llevando registros en general
en nuestros ranchos. Y cuando a veces llevamos registros, el problema más grave que nosotros también tenemos es que nadie analiza sus registros. Y los registros, como lo dice esta diapositiva, nos permite saber, ¿sí? Nos permite medir, nos permite mejorar, nos permite reportar, nos permite hacer tratamientos, hacer intervenciones y nos permite incluso compararnos cómo estábamos antes, cómo estamos ahora. Entonces, el no llevar registros desafortunadamente nos genera perder dinero. Y creo que esta parte es fundamental de poderlo realizar. Déjenme decirles que para poder llevar a cabo una mejora en el rancho, tenemos que empezar a conocer nuestros propios parámetros para ir viendo cómo mejorarlos, para ver exactamente cómo estamos. Y aquí es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer todos, productores, médicos veterinarios, asesores, etcétera, para poder dar una buena oportunidad a una asesoría que nos permita tener logros y éxitos en el trabajo. Ahora, hay programas en los becerros también que es importante tomar en cuenta. Hay que hacer un programa de desarrollo de becerros. Aquel que está produciendo pie de cría tiene que llevar un programa de desarrollo de becerros. Aquel que está obteniendo becerros para poderlos vender al destete y sea fuente fundamental de corral de engorda, hay que hacer también un programa de desarrollo de becerros. ¿Para qué? Para que optimicemos el sistema de producción, mejorando ganancia diaria de peso del ganado que está desarrollándose, generando una sólida protección contra las enfermedades, pero también es importante controlar las parasitosis, poniendo foco en el pie de cría, en el sistema vaca-becerro en pastoreo. Hoy día es necesidad importantemente, ¿verdad?, de hacer preacondicionamientos. El preacondicionamiento se hace directamente en los animales en desarrollo, ya sea para que se queden con el pie de cría y que estos se desarrollen perfectamente bien sin problema, o ya sea que hagamos un preacondicionamiento para ir educando ese becerrito que después va a ir a parar un corral de engorda y el animal conozca exactamente dónde está el comedero, el bebedero, que eso es lo que nos impacta mucho del becerro que se compra en la parte sur y que llega al norte y que muchas veces no sabe de dónde está la comida o dónde está el agua para poder tomar o beber. Okay. Ahora, por otro lado, si alcanzamos con estas tecnologías, lo que ya hablamos de programas, tanto en vacas y becerros, pues estos van a ser altamente rentables. Ahora, ¿qué está sucediendo en el campo, en la parte clínica? ¿Qué nos están reportando constantemente los productores o incluso los colegas veterinarios que atienden los ranchos? Bueno, nos están reportando presencia de enfermedades reproductivas, muchas veces abortos, muchas veces no hay abortos, pero tenemos partos prematuros, o bien tenemos vacas que ni siquiera están pariendo, o vacas que de repente estaban cargadas y a la vuelta de que el reproductólogo las llega a palpar, resultan estar vacías. Tenemos entonces, digamos, vaca repetidora constantemente. Podemos llegar a tener muertes embrionarias tempranas, que hoy día es bastante común dentro de la parte reproductiva. Para aquellos que están haciendo transferencia de embriones, también tenemos un impacto muy grande, sobre todo con la calidad y la cantidad de los embriones que se van a transferir, y esto debido a enfermedad de tipo reproductivo. Pero también tenemos problemas de tipo respiratorio que nos llegan a afectar en el ganado. Estamos próximos a entrar a una etapa fuertemente de cambio climático, donde la parte respiratoria nos va a impactar negativamente en muchos ranchos, y también las muertes súbitas. Esta fotografía, como se ven varios animales ahí muertos, la tomé yo hace varios años. Ahí en un rancho murieron cerca de 50 cabezas de ganado prácticamente entre un día y el otro, debido a situaciones de enfermedades como la clostridiasis que nos llega a impactar en los corrales o en los ranchos, y es un motivo de causa de muerte súbita. Ahora, ¿cuál es el impacto económico que nos encontramos en el campo y que debemos atender puntualmente? Bueno, aquí la problemática es la siguiente. Los animales enfermos merman su desempeño productivo y también la capacidad de alcanzar los parámetros productivos del resto de los animales que no están enfermos, y se ve comprometida por su estado de salud. Ahora bien, en el aspecto de salud, saber que el complejo respiratorio bovino se le reporta como un causante de 624 millones hasta $1 billón en pérdidas, económicamente hablando, en forma anual.
Se detectan virus que ustedes han conocido a través de muchos años. Los virus los tenemos propiamente en nuestro país circulando desde hace muchísimos años. Tenemos virus de diarrea viral bovina, IBR, parainfluenza 3, virus respiratorio sincitial bovino que nos están inmunodeprimiendo y aparte nos están desencadenando infecciones bacterianas secundarias, en donde bacterias oportunistas como Manemia hemolítica, Pasteurella, Mycoplasma bovis, Histophilus somni, nos están impactando directamente en los ranchos o en los corrales. El costo del complejo respiratorio bovino es el problema número 1 que tiene el ganado de carne. Sigue siendo la condición económica más devastadora de la industria. Aparte, representa el 75% de las enfermedades en corrales de engorda y es causa del 50% de las muertes en los corrales. Entonces, importante hacer una buena detección del problema para tratar de hacer una buena prevención o un buen tratamiento. Desde el punto de vista salud, en el trópico, hoy sabemos que un bovino que se muere, que pesa 200 kilos, a como se está pagando el becerro promedio en el trópico, 48 pesos promedio, aunque hemos visto ya en algunas zonas que ya subió a 50 o 52 pesos, pues ya un becerro de esta magnitud con este precio, pues anda costando los 9,600 o 10,000 pesos. Entonces, un becerro que podamos estar descuidando nos cuesta esa cantidad, hablando del ganado comercial. Si hablamos de pies de cría, pues el impacto es todavía mucho mayor. Un torete que se nos muere, de buena calidad genética, pues estamos perdiendo ya pues una buena cantidad de dinero, arriba de 45, 50,000 pesos. Entonces, es interesante saber que la prevención juega un papel muy importante para que la salud nos dé pues rentabilidad, nos dé productividad. Y en aspectos reproductivos y enfermedades en pastoreo, ¿cuáles son los resultados frecuentes de los diferentes programas que existen? Nos reportan baja fertilidad, nos reportan muerte embrionaria temprana, nos reportan abortos y nos reportan la reducción en la tasa de partos. Entonces, la tasa de partos, lo ideal sería tener entre los 70 al 80% de partos normalmente en los ranchos que estamos teniendo cuando hablamos de los pies de cría o en ganado incluso que está en pastoreo, pero esa tasa de partos del 70, 75, el 80% muchas veces no la tenemos. A veces hablamos de que tenemos un 70, un 80% de vacas que quedaron cargadas, pero de ese 80% de vacas que quedaron cargadas, la pregunta sería, ¿cuántas parieron? Para que de esa manera estemos llevando un buen registro y de esta forma poder mejorar tal vez algún número malo que nos esté impactando directamente en los ranchos. Ahora, las causas infecciosas de falla reproductiva son estas que yo enumero en esta diapositiva. En el 50% de los casos, la falla reproductiva tiene un origen de tipo infeccioso. Y fíjense ustedes, hay enfermedades muy críticas que desde el inicio de la gestación ya nos están impactando negativamente en las vacas. Tenemos leptospirosis bovina, tenemos virus de IBR, tenemos virus de diarrea viral bovina desde las primeras etapas de la gestación, e incluso diarrea viral bovina e IBR o leptospira nos impacta hasta el último tercio de la gestación. Y conforme avanza la gestación hay otros participantes que generan problemas, como es Campylobacter ovibriosis bovina, un parásito que es Neospora, tricomoniasis también, o otra situación particular que nos impacta durante el segundo tercio de la gestación, y otras más en el último tercio como listeriosis, muy poco frecuente en ganado de carne, a menos que estén dando silo contaminado. Hemos visto listeria o listeriosis en ganado de carne como causa de falla reproductiva o incluso signología nerviosa. Tenemos brucelosis es un problema grave en nuestro país todavía, a pesar de que tenemos muchísimos años batallando con el problema, todavía no tenemos un buen control y la prevención hacia brucela la tenemos que estar haciendo después de que se hacen los barridos. Leptospirosis la tenemos en el país en una prevalencia muy alta de un 75, un 80%. Salmonela, poco frecuente, pero está reportada en la literatura. IBR ya dijimos que también es impactante, algunas micotoxinas que también llegan a invadir alimentos y que nos generan problemas de abortos, y una bacteria que se conoce como Histophilus somni, antes conocida como Haemophilus somnus, que nos impacta también en la parte reproductiva. Entonces, todos estos protagonistas de infección
ocupan, digamos que un 50% como causa de falla reproductiva. Habría que determinar exactamente a través de diagnósticos qué nos está impactando directamente como causa de esa falla reproductiva. ¿Y dónde está el otro 50% de falla reproductiva? Bueno, lo tenemos en el manejo nutricional principalmente, la baja de la condición corporal que nos impacta directamente, y otros más cuando estamos haciendo transferencia de embriones y tenemos reproductólogos que están haciendo el uso del ultrasonido, de repente nos reportan muertes embrionarias. Y cuando hablamos de muertes embrionarias, vean ustedes la infinidad de causas que existen también. Tenemos deficiencias nutricionales, tenemos la condición corporal baja como causa importante, tenemos la nutrición general y mineral, tenemos intoxicaciones por nitritos y nitratos en la alimentación, tenemos factores propiamente directos enfocados a la planta misma que está consumiendo el bovino, algunos factores de inmunológicos o de inmunodepresión que el ganado llega a padecer, algunos detalles en algunos sementales cuando hablamos de polispermia, donde a veces tenemos incluso malformaciones directamente en la etapa reproductiva en los machos y la edad misma. Pero también tenemos en vacas lecheras producción de leche elevada, cual impacta también como muerte embrionaria, bajos niveles hormonales, una involución uterina incompleta, en la cual muchas veces se genera un proceso de infección, ciclos estrales cortos, disfunción del cuerpo lúteo que produce progesterona, la cual genera que esa progesterona sea deficiente y no se mantenga la gestación, procesos inflamatorios, ovulación retardada, calidad del semen y las infecciones que ya comenté de tipo reproductivo que nos impactan como causa de muerte embrionaria. Ahora, para darles un dato del costo que tiene un aborto y los datos relevantes en México, nos indica, según este autor, el doctor Córdoba y colaboradores en el 2003 nos mencionaban que las enfermedades que ocasionan abortos en nuestro país ocasionan pérdidas económicas que van entre los $937, que ahorita con el tipo de cambio anda sobre los 20,145 pesos, a $1,100, que representan 23,650 pesos por cada vaca que nos llega a abortar. Entonces, un solo aborto tiene este impacto económico fuertemente en la ganadería. Entonces, si no traspolamos esta pérdida de tipo reproductivo, que es el aborto, que lo podemos ver, ya tenemos una gran pérdida. ¿En dónde está la mayor pérdida? Con aquello que no podemos ver. O sea, la vaca no está abortando, pero la vaca no está quedando cargada. La vaca no está abortando, pero la vaca está repitiendo. La vaca no está abortando, pero la vaca tampoco entra en celo. Entonces, hay muchas partes de tipo subclínico que tenemos que estar revisando constantemente para no tener un impacto negativo en la parte reproductiva en el ganado que estamos atendiendo. Ahora, hay otras enfermedades relevantes como es la clostridiasis, que ya dijimos hace un rato, es una enfermedad que generalmente nos causa muerte súbita. No hay indicios de signología clínica, no lo llegamos a ver como tal, unos signos clínicos de los animales. ¿Por qué? Porque la toxina del Clostridium mata muy rápido. Una vez que el bovino es, digamos que infectado con esta bacteria y la bacteria desprende la toxina, si el ganado no viene siendo vacunado, vamos a tener como consecuencia muerte súbita. La toxina mata a un animal entre unas 6 a 12 horas promedio, de tal manera que los animales que más se nos llegan a morir son aquellos que muchas veces están en muy buena condición corporal, puede ser un buen semental o un torete, puede ser una vaca en buen estado, puede ser un ovillo en buen estado y se nos mueren súbitamente. ¿Por qué? Por la toxina de ese Clostridium, lo cual implica pues hacer una buena prevención. Ahora, hay en algunas zonas, tenemos el problema de derriengue o rabia bovina. En algunas zonas del país se justifica voltear a ver esta situación en particular porque nos están impactando negativamente en la producción. Ahora, parasitosis internas. Esto nos impacta directamente en el campo. Para pies de cría, para animales en desarrollo, para animales en corral, nos está impactando directamente estas parasitosis internas. Se hace necesario hacer un diagnóstico tomando una muestra de excremento para ver exactamente qué tipo de parásito estamos teniendo
cuál es la carga parasitaria que estamos teniendo para que no nos impacte negativamente en el desarrollo o incluso sea una causa de muerte en el ganado. Y las parasitosis externas, donde las garrapatas nos generan mucho problema. ¿Por qué? Porque en conjunto con las moscas, tanto garrapata como moscas del ganado, nos llegan a transmitir enfermedades. Y estas enfermedades que son de tipo hemoparasitario, como es la anaplasmosis o piroplasmosis, la estamos teniendo propiamente en todo el país. Déjenme decirles que antes no se veía problemas de anaplasmosis y piroplasmosis en la parte norte de nuestro país, pero debido a la comercialización del ganado, el ganado viene de zonas en donde esto es un grave problema. El ganado viene de la parte sur del país y muchas veces podemos tener animales que vienen ya infectados con hemoparásitos y estos hemoparásitos nos generan problemas en el campo. En otras ocasiones podemos estar teniendo libres de enfermedad al ganado que está enfocado al pie de cría. Me ha tocado ver ganado que se va, ganado cimental, ganado charol que se vende de Nuevo León y que se va a la parte sur del país, háblese de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán, y me ha tocado ver ganado que se va de la parte norte, un ganado muy bonito, ganado puro, ganado, digamos, de pie de cría, pero desafortunadamente llega a una zona en donde las garrapatas y las moscas lo van a infectar, le van a transmitir una infección y muchos animales llegan a morir en el trópico. Entonces es importante saber el manejo que tenemos que estar haciendo para el pie de cría y de esta manera también si vamos a comprar pie de cría que se vaya al sur del país, también echar mano de la tecnología para hacer programas preventivos de salud. Los animales no crecen bien o se van retrasando. Los animales desarrollan anemias cuando existen problemas de hemoparásitos, se debilitan, los animales bajan sus defensas y se enferman más, adquieren incluso otras enfermedades y no responden a los programas de vacunación, pueden causar abortos o incluso problemas reproductivos y en corrales de engorda pueden confundirse con problemas de tipo respiratorio. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta porque hoy en día prácticamente estamos batallando mucho con estas enfermedades hemoparasitarias. ¿Qué otras enfermedades nos interesan? Hablar de brucelosis y tuberculosis. Déjenme decirles que es importante tomarlo en cuenta. Al igual que tuberculosis, brucela, son enfermedades que están sometidas a una campaña nacional, por lo que el tratamiento y la vacunación oficiales están prohibidos. No hay realmente una vacunación a estos animales cuando ya están, digamos, detectándose problemas serios y pues lo mejor sería aquí eliminarlos, pero sí respetar las campañas de saneamiento que se basan en el diagnóstico precoz y de esa manera también si salen positivos, hablar del sacrificio de animales que están saliendo positivos para no estar diseminando infecciones. Apegarse mucho a esta parte regulatoria en nuestro país. Son importantes para ello la realización de pruebas y controles legalmente establecidos para ambas enfermedades y vacunar animales sanos en etapa de crianza entre 4 y 6 meses de edad contra la brucelosis, cepa RB51, que es la que se está manejando a través de la campaña, y solamente debemos estar vacunando a las hembras. Los machos no son vacunados contra brucela. Macho que sale positivo, macho que tiene que ser eliminado porque es el factor importante, vector de transmisión de la brucelosis. Esto es importante hacer los esquemas de vacunación adecuados. Ahora, como consecuencia, pues esto no permite, ¿verdad?, tener la meta que queremos nosotros llegar, que es un becerro por vaca al año, pues afectándose entonces la productividad y la rentabilidad. Ahora bien, ¿cuáles impactan en el corral? Yo sé que muchos de ustedes que tienen ganado productor pie de cría, algunos me ha tocado ver que también tienen ganado en corrales. Para esos pocos o medianos productores que están teniendo animales para corral de engorda, también es importante enumerar cuáles son las que nos impactan con frecuencia como enfermedades. Si tenemos el complejo respiratorio bovino en el mayor porcentaje, tenemos problemas digestivos entre un 3 a un 7%, otras causas donde ya mencionamos aquí anaplasmosis, piroplasmosis, entran deficiencias, acidosis ruminal, etcétera, ocupan ese porcentaje. Y hablando de animales enfermos, donde la morbilidad puede ir de entre un 5 al 11% o más del 20%, dependiendo
de cómo nos llegue el ganado al corral. Y eso es importante saber cómo nos están impactando las enfermedades para que entonces podamos estar haciendo programas de vacunación acertados. Ahora, con todo esto, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Bueno, ¿qué debemos de vigilar y qué herramientas tecnológicas tenemos para el manejo sanitario? Y aquí es donde arrancamos con el tema principal de cómo ahora prevenir lo que nos está impactando. Los programas que prevengan las enfermedades son importantes. La salud es súper necesaria y para poder hablar de salud vamos a hablar también del uso de vacunas y del control parasitario, que son las que nos impactan directamente en el comportamiento reproductivo y productivo del ganado. ¿Y cómo logramos la resistencia y cómo disminuimos los desafíos? Hablar de aumentar la resistencia significa vacunar al ganado, nutrirlo en forma adecuada, en forma general y mineralmente hablando. Tenemos que tener un buen control parasitario y un buen manejo. Hoy día es importante también hablar de bienestar animal para que de esta manera, pues, el animal esté cómodo y esté dentro de su sistema inmune lo más completo posible. Ahora, ¿cómo disminuimos el desafío? Tenemos que estar cuidando la carga animal que tenemos establecida en el rancho, que no exista una sobrepoblación para que no tengamos diseminación o tengamos incomodidad del ganado directamente ocupando un terreno, porque falta alimento, porque puede estar infectándose, etcétera. Cuarentenar animales recién adquiridos sería algo muy interesante en nuestro país. No lo hacemos, desafortunadamente no tenemos la cultura de cuarentenar animales. Sin embargo, forma parte fundamental de disminuir el desafío. Volver a las prácticas de bioseguridad que antes se hacían, incluso en México, se rompieron en muchos lados. Yo creo que nunca es tarde para echar a andar mecanismos de bioseguridad importantes para que de esta manera estemos evitando la diseminación de enfermedades, la sanidad misma, y comprar animales con conocimiento de enfermedades, tratar de ver exactamente de dónde viene el ganado para que entonces yo ponga una solución de por medio donde yo lo tenga que estar vacunando, previniendo en este caso con vacunas o bien haciendo un buen control parasitario. ¿Cuándo debo de vacunar? Indudablemente es antes de tener la enfermedad. Para que una vacuna funcione debe estar el ganado sano. Ahora, protegiendo al ganado de enfermedades a las que pueda ser susceptible. Cada uno de nosotros sabemos qué enfermedades nos están impactando en la zona o región. Es importante saber cuáles son las que debemos de prevenir. Y lo más pronto posible, una vez que se ha determinado cuáles son las enfermedades presentes en el hato, hay que vacunar. Tomar en cuenta que las vacunas requieren de un tiempo para dar protección. Cualquier biológico que nosotros estemos utilizando por primera vez le lleva entre 10 a 15 días promedio para poder montar una respuesta inmunológica. Una vacuna no protege de la noche a la mañana, ¿sí? Toda vacuna que es inyectada generalmente le lleva entre 10 a 15 días post vacunación. La tecnología avanza y hoy tenemos en el mercado vacunas que se aplican en la nariz, vacunas intranasales. Este tipo de vacunas intranasales que van enfocadas hacia el complejo respiratorio nos dan una protección mucho más rápida que una vacuna parenteral, pero es complementario a seguir vacunando contra otras enfermedades. Entonces es importante delimitar las enfermedades para poder entonces delimitar qué tipo de programa de vacunación hay que aplicar. Ahora, un programa de vacunación inicia desde la crianza lo más temprano que sea necesario y siempre acorde a las necesidades detectadas en los ranchos. Las vacunas y un programa no son recetas de cocina. Cada productor, dependiendo de su manejo que lleve, de su pie de cría o del ganado que está produciendo, tiene que tener claro contra qué se está enfrentando para que entonces estemos haciendo un programa de vacunación a la medida. Y una vez que empezamos el esquema de vacunación, es indispensable darle continuidad al programa. No es ponerlo una vez y dejarlo en el olvido, es tratar de hacer un programa que nos permita cubrir la necesidad de los animales que son vacunados y estar vacunando cada año para que de esta manera estemos dando protección. Y en algunos biológicos incluso respetar la indicación de etiqueta de cada laboratorio que produce las vacunas, porque muchas vacunas requieren de revacunarse en el transcurso del año.
Entonces, importante cuidar este manejo sanitario para que tengamos un buen esquema de prevención. Ahora, es importante utilizar agujas desechables. Hoy día, con tantos problemas sanitarios que tenemos y con esa situación de que el ganado viaja para todos lados y los virus y las bacterias se van gratis con ese viaje, es importante recomendarles que hoy tenemos que estar vacunando con una sola aguja, es aguja por animal. Hoy día ya no se vale utilizar una aguja para varios animales, porque con enfermedades hemoparasitarias, por ejemplo, o con IBR o con DBB, podemos estar nosotros inyectando sin querer, estar introduciendo una bacteria, estar introduciendo un virus, si estamos inyectando un animal que está enfermo y inyectando un animal que está sano. Entonces, hoy día es importante respetar el cambio de las agujas. Cuidar la cadena fría, súper necesario. No calentar el frasco de la vacuna con nuestra mano para que no perdamos esa cadena fría, y de esta manera las dosis que vayamos a recolectar pues sean las adecuadas, respetando la dosis que está recomendando el laboratorio fabricante. Identifique las jeringas, identifique esas jeringas a utilizar. Si hay que utilizar jeringas para vacunas, que sean exclusivamente para las vacunas. Jeringas para desparasitar, que sean exclusivamente para desparasitar, y no estar mezclando, porque en la parte práctica me ha tocado ver que de repente estamos vacunando y con esa jeringa con la cual yo tomé la vacuna, con esa tomo el desparasitante y con esa misma tomo la vitamina. Entonces, muchas veces hacemos contaminación nosotros mismos que nos llevan al traste a un buen resultado en el campo. Ahora, cada vez que se hable de vacunas y nos quedaron dosis ahí, digamos unas 5 dosis, 2 dosis, nunca las guarden. No guarde sobrantes en el refrigerador. Lo mejor es, si ustedes manejan mucho ganado y de repente les quedó 2 dosis o 3 dosis, vacunen a otros 2 o 3 animales que hayan vacunado hace un mes y utilícenla en esos animales para no desperdiciar la vacuna. No le va a pasar nada al ganado y de esta manera estamos evitando guardar sobrantes. Ahora, siempre hay que vacunar a primeras horas del día para evitar los rayos del sol. Súper importante para no romper cadenas frías. Y siempre marque a los animales que fueron vacunados y lleve registros importantemente. ¿Cuáles son las expectativas para las vacunas? Tenemos 3 expectativas que hoy día nos permiten decir, si usted va a comprar vacuna, compre por los siguientes puntos técnicos científicos. Por el nivel de protección que una vacuna le llega a dar, por la duración de la inmunidad que da la vacuna y la seguridad. Son, digamos, 3 puntos importantes para poder llevar a cabo un manejo donde la tecnología en el manejo sanitario nos va a dar un buen resultado. Hoy día, la USA en los Estados Unidos establece 5 niveles de protección a los cuales nosotros como empresa nos estamos apegando. De tal manera que vienen enumerados entre el 1 hasta el 5 niveles de protección. Y el nivel 1, que lo tenemos en México como vacuna, son aquellas que previenen la colonización y la replicación del microorganismo de desafío. El nivel 2 son aquellas vacunas que son altamente efectivas para prevenir la enfermedad. Nivel 3 son aquellas vacunas que ayudan a la prevención de la enfermedad. Digamos que del nivel 3 hacia el nivel 1 son las que mejor protegen al ganado. Ya niveles 4 no dan la protección, ayudan a reducir la severidad y la duración de la enfermedad. Digamos que es nivel 4 y el nivel 5 son de las vacunas que no quisiéramos tener propiamente en el manejo preventivo del ganado porque no logramos realmente una buena prevención. Hoy día la tecnología ha avanzado muchísimo y hay vacunas que incluso se siguen vendiendo en México, pero que el nivel de protección anda sobre el nivel 5, ligeramente llegan a tener niveles 4 y desafortunadamente se siguen vendiendo en nuestro país. No por echar tierra a estas vacunas, pero voy a mencionar cuáles son algunas de ellas. Por ejemplo, las vacunas dobles y triples que se venden muchísimo en todos lados, tienen el nivel 5 de protección, que ya ni siquiera hablamos de protección, tienen otro tipo de beneficios, digamos, entre comillas, beneficios que realmente yo no le encuentro ninguno, pero desafortunadamente están en el nivel más bajo que la UE establece, por lo cual no debemos hoy día estar utilizando este tipo de vacunas y máxime si tenemos ganado de registro importante que proteger. Es importante cuidar al ganado que estamos teniendo en el campo. Ahora,
hoy día es importante también vacunar con vacunas que den protección fetal y que den protección congénita. Son dos puntos muy importantes que hay vacunas en el mercado que es importante ver en su etiqueta cuáles traen la sigla FP. FP significa protección fetal. Y esa sigla FP son las que van a dar mejor protección al ganado que estamos vacunando. Se recomienda vacunar 30 o 45 días antes de que vayamos a empadrar o vayamos a inseminar o vayamos a dar monta con toro. Es importante vacunar entre 30 a 45 días previo a esa situación de servicio. Ahora, ¿qué vacunas utilizar? En el mercado tenemos virus vivo y tenemos virus muerto. ¿Cuál ponemos? ¿Cuál utilizamos? Que es algo que generalmente nos pide el productor, a veces el colega veterinario, a veces el ingeniero zootecnista que está llevando a cabo el manejo del rancho. ¿Cuál vacuna utilizo, doctor? Bueno, aquí les dan algunas diferencias. Si yo decido vacunar con virus vivo, vean ustedes qué beneficios vamos a tener. Con vacuna de virus vivo se ofrece una mayor protección y duración inmunológica, tanto celular, tanto por anticuerpos, pero también a nivel mucosal o a nivel local, como yo hablé de las vacunas intranasales. Cuando metemos virus vivos, no requiere de muchas vacunaciones en el año, por lo que estas vacunas son más baratas. Ahora, estimulan una proteína importante en la protección del punto sistema inmune, que es el interferón. Son 2 veces más efectivas para dar protección fetal y congénita que las vacunas que son muertas. Es importante tocar este punto fundamental. Al final viene la referencia donde yo tomé estos datos. No contienen adyuvantes. La mayor parte de las vacunas de virus vivos, la mayoría no contiene adyuvantes, por lo que es raro o menos probabilidad de que existan reacciones adversas. En los Estados Unidos hay algunas vacunas que son vivas, que incluso llevan adyuvantes, pero es un laboratorio el que la produce. Afortunadamente aquí en México prácticamente no estamos teniendo ya vacunas que tengan adyuvantes, y esto nos minimiza una situación de reacción adversa o reacción secundaria. Zoetis, como laboratorio en el cual yo pertenezco, tiene una vacuna incluso que puede ser utilizada en ganado gestante, pero siempre y cuando la primera dosis a utilizar sea aplicada en tapa de vacía, o que se inicie desde la crianza para que cuando ese animalito llegue a la parte de la pubertad y se vaya a empadrar, se vaya a inseminar, bueno, el animal desde ahí ya vaya quedando protegido. Además de que tenemos biológicos que ayudan a prevenir la infección testicular en los sementales. Con esto evitamos la diseminación de virus o la diseminación de bacterias directamente a las hembras. Y los virus vivos sobrepasan hoy día los anticuerpos maternos. Es algo muy importante que la ciencia ha logrado a través de la investigación, y por eso los virus vivos hoy, más que tenerle un miedo, es importante saber que son los que van a dar mucho mayor protección que una vacuna muerta. Ahora, ¿qué pasa con una vacuna de virus muerto o inactivada? Requieren de más vacunaciones en el año para dar protección inmune, pero su respuesta es menor que los virus vivos. No estimulan el interferón, que es la proteína que yo comentaba dentro del sistema inmune, que nos da la primera protección en forma inmediata. La mayoría de las vacunas no ofrecen protección fetal, muchas no llegan a tener esta situación de sigla que yo comentaba, FP. Es importante saber cuál sí da protección fetal y ver la etiqueta que diga FP. Ahora, contienen adyuvantes. Todas las vacunas muertas contienen adyuvantes, por lo que algunas de ellas generan efectos o incluso reacciones secundarias. Es importante tomar en cuenta que esto se llega a dar en la práctica. Afortunadamente no es frecuente, pero algunos animales que son susceptibles pueden llegar a tener una reacción secundaria por la cuestión de tener adyuvantes esas bacterinas o vacunas muertas. Tienen como ventaja, la ventaja que tendría una vacuna muerta es que se puede aplicar en el ganado gestante o cuando el ganado está conviviendo con otros animales en el mismo corral o en el mismo potrero. Si son becerros, vaquillas que están vacías o incluso cargadas, sementales, si todo el ganado está revuelto, digamos que ese es el mejor esquema para empezar a utilizar vacuna de virus muerto. Ahora bien, algunas vacunas son menos efectivas para sobrepasar anticuerpos maternos, y esto es debido a su tecnología misma,
Entonces es importante buscar cuáles sí dan una mayor protección que permita evitar que esta situación de anticuerpos maternos minimice el efecto de la vacuna muerta. Ahora, en la práctica, en el campo, muchas veces iniciamos, cuando estamos teniendo ganado que está gestante y va a ser vacunado, iniciamos con una vacuna de virus muerto, pero después podemos migrar a una vacuna de virus vivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, después de que la vaca llegue a parir, el siguiente manejo vacunal va a ser con virus vivo, porque es previo a que yo la vaya a gestar nuevamente, la voy vacunando para tener que una mayor protección inmune. Acordándonos que siempre una vacuna de virus vivo es mucho más importante que una muerta. Ahora, esas vacunas de virus muerto, por llevar más revacunaciones, tienden a ser un poquito más caras en el mercado. Bien, Zoetis, como líder mundial de biológicos, va a presentar nuevas tecnologías en la prevención. Y hablar aquí de un programa de vacunación sugerido, no voy a hablar de nombres comerciales. Es importante saber cómo podemos hacer un esquema de vacunación y podemos empezar desde muy temprana edad. Podemos estar vacunando en forma intranasal animales que tienen desde que nacen hasta máximo 7 días, ya lo podemos empezar a vacunar vía intranasal. Cumpliendo un mes de vida, podemos estar metiendo vacunas de virus vivo que van enfocados a la prevención del complejo respiratorio. La podemos utilizar con o sin leptospira, porque desde ahí podemos empezar el esquema de protección, o podemos vacunar con vacunas muertas, ¿sí? Si así se requiriera, sabiendo que tenemos que estar haciendo revacunaciones. Cuando cumplen 2 meses, es importante vacunarlas, ¿verdad? O protegerlas contra leptospira, ¿sí? Leptospira Harju bovis, que hoy día nos está impactando en nuestro país, en México, y que de esta manera nos está teniendo un impacto negativo. Es importante vacunarlas también contra anemia hemolítica, ¿sí? A partir del mes o los 2 meses de vida, según los esquemas de vacunación que podamos ir acomodando, y de tal manera que conforme avanza la edad, podemos ir sumando otras vacunas. Cuando cumplen 3 meses, se recomienda la primera dosis de bacteriana toxoide de base de Clostridium con sus toxinas, por eso es bacteriana toxoide, y tengamos una mayor protección. A partir de los 3 meses se vacunan contra el derriengue. Cumpliendo 4 meses se hace el refuerzo de la vacuna contra el Clostridium y sus toxinas y se hace la primera vacunación contra brucela, si es que la vamos a meter dentro del esquema previo al manejo y de la campaña o barrido que se haga por parte del gobierno y que ustedes estén conscientes de que su ganado está sano. Y ahí podemos empezar a hacer prevención también hacia brucela. Es una recomendación que yo les doy para tratar de minimizar el impacto que Brucela está teniendo todavía en nuestro país en todos lados. Ahora, de 12 a 14 meses, ya que cumplen un año, se puede hacer el refuerzo de la vacuna de virus vivo otra vez contra enfermedades virales y leptospira, y también se hace el refuerzo contra anemia hemolítica para que de esta manera quede cubierto todo el año de vida de ese animalito con esta protección que el programa que estoy sugiriendo puede tener cambios o modificaciones dependiendo de lo que ustedes estén teniendo en el campo y que esté detectando su médico veterinario. Reconocer que dentro del sistema inmune recomendamos, sí podemos vacunar animales muy jovencitos, de hasta máximo 7 días de edad, con vacuna intranasal, pero no recomendamos vacunar en forma inyectable si el becerro tiene de 0 a 7 días. Nunca vacunar en la primera semana de vida con vacunas inyectables porque el sistema inmune del becerro, al igual que la vaca, tiende a bajar, tiende a inmunodeprimirse por la cuestión del parto y su condición del sistema inmune no está completamente adecuado para poder soportar un biológico. Es importante tomarlo en cuenta. Y en el caso de vaquillas, digamos, el programa de vacunación que yo sugiero sería lo siguiente. Entre 12 a 14 meses recomendamos aplicar virus activos modificados que tengan la sigla FP o virus inactivado pero que tenga la sigla FP de alta tecnología. Es importante vacunar contra leptospiras. Hay 5 variedades importantes de leptospiras que nos están impactando, más una más que se introdujo a México apenas hace como 5 o 6 años que hubo reportes importantes donde Harju bovis impacta en nuestra ganadería en México.
es importante vacunarlo, vacunar contra clostridiosis, vacunar contra el derriengue y vacunar contra brucela. ¿Qué pasa con el ganado adulto? Igualmente, en forma anual, vacunar con virus activo modificado. Si vamos vacunando desde la crianza, en forma anual, podemos estar vacunando, así como lo estoy enumerando yo, en forma anual con virus activo modificado, con protección fetal, previo a que se haga el manejo reproductivo de preferencia, 30 a 45 días, vacunar contra leptospiras, en forma semestral, vacunar contra leptospira también, ¿sí? Porque hay que separar la de 5 vías, que son leptospiras comunes que impactan al ganado, esa entra cada semestre, y la de Hayo ovis que entra cada año, si vamos siguiendo el esquema desde la crianza. Y en forma semestral, contra Clostridio, o en forma semestral contra el derriengue, o anual, según la zona o región en la que estemos, y la vacuna de brucela también en el ganado adulto, dosis reducida. Es importante hacer el esquema, una sugerencia importante para que tengamos el mejor esquema de vacunación. Con esta tablita, donde la vaca después del parto también cae sus defensas, debemos de no vacunar vacas 20 días antes del parto y no vacunar vacas 20 días después del parto. Eso es importante tomarlo en cuenta para que agarremos al sistema inmune lo mejor posible. Cuando las vacas están próximas a parir, el sistema inmune tiende a irse para abajo, ¿sí? Por cuestión fisiológica en el animal, pero después de que la vaca entró en el balance negativo, le cuesta a la vaca más o menos 20 hasta 30 días después de que parió para que vuelva a levantar su sistema inmune. Por eso yo pongo como tabla acá, como una regla, no vacunar vacas 20 días antes ni en los primeros 20 días después de que parió. ¿Existe algún retorno de inversión cuando usamos vacunas? Indudablemente sí. Hay un estudio que se hizo en Saltillo, Coahuila. Esto se hizo en Saltillo, Coahuila en el 96. Es un estudio en donde el médico reproductólogo de ese rancho en particular, si este material les interesa, se lo puedo hacer llegar con todo gusto a ustedes, y tomó como parámetro lo siguiente: antes de vacunar y después de vacunar. Antes de vacunar, en cuestión de abortos, era casi una presencia de 42.6% de abortos presentes en el rancho, ¿sí? Y de partos era del 52% de partos. Y la muerte de los becerros era aproximadamente del 11.5% de la muerte del becerro del nacimiento hasta el destete. Cuando se hace el esquema de vacunación, los porcentajes de abortos disminuyeron, los porcentajes de partos aumentaron y la muerte de becerros del nacimiento al destete también disminuyeron. Con esta tablita que ese autor o que esos colaboradores del autor hicieron en Coahuila, demostraron que el hablar de vacunación reduce hasta en un 97% la presencia de abortos, pero es capaz de aumentar casi un 40% la presencia de partos en las vacas, y también permite disminuir casi en un 50% la mortalidad del nacimiento al destete de los becerros que están siendo, digamos que están naciendo en el rancho. Es importante que un esquema sanitario como una tecnología importante nos permita frenar las infecciones. El beneficio económico neto obtenido de la prevención y control de las enfermedades es bastante alto. Como dice Zagarpa en el 2010, va desde un 200 hasta un 1500% del retorno sobre los recursos invertidos. Entonces, como dicen los dichos de las abuelitas, más vale prevenir que curar. Siempre la prevención va a ser más barata que estar curando a los animales y que muchas veces se nos llegan incluso a morir. Entonces es importante que la prevención sea la parte fundamental en la situación de llevar un buen sistema saludable en el ganado. Como primeras conclusiones de un programa de salud, es importante incrementar la productividad de los animales en el hato. Es necesario reducir la incidencia de enfermedades, mejorar la eficiencia reproductiva y disminuir el desecho de los animales. El control parasitario juega un papel muy importante, también delimitar cuándo tenemos que hacer programas de desparasitación. Yo recomiendo tomar una muestra de excremento para analizar en el laboratorio qué tipo de cargas parasitarias tenemos,
determinar el tipo de producto que vamos a utilizar con base a esas cargas y podemos echar mano de un programa de desparasitación, donde podemos estar hablando de muchos desparasitantes que pueden entrar en el esquema del manejo. Podemos estar desparasitando con dorametina o albendazoles, podemos estar desparasitando con levamisoles, podemos estar desparasitando también en el transcurso del año con dorametina, etcétera. Podemos hacer un juego importante del esquema de desparasitación acorde a los meses en donde empezar a trabajar, sobre todo saber que en el mes de abril, mayo, en algunas regiones es el momento de empezar a hacer esquemas de desparasitación, casi a medio año a hacer otro esquema de desparasitación, porque el pico de presencia de parásitos también tiende a jugar un papel muy importante, sobre todo cuando se viene la época de lluvias, y después de las lluvias volver a desparasitar para poder tener controlado la población de parásitos internos. Pero cuando hablamos de animales pequeños, siempre es importante hacer esquemas de desparasitación, cuando menos cada 4 meses o cada 3 meses durante el primer año de vida, hacerlo de esta manera para que el becerro que nace hasta que cumple su año de vida esté debidamente controlado ante la presencia de parásitos, previo a un manejo de saber exactamente cuáles son sus cargas parasitarias. Y esto a través del médico veterinario o a través del laboratorio que nos pueda ayudar a ese diagnóstico. Conclusiones generales. En Zoetis tenemos herramientas disponibles para responder en forma efectiva y asertivamente a las inquietudes que se presentan en el campo. Tenemos programas de salud diversos, con biológicos, con desparasitantes, con hormonales, implantes, antibióticos, etcétera. ¿Sí? El diagnóstico de las enfermedades y el uso del laboratorio de diagnóstico son herramientas muy importantes para dar soluciones. Hay que echar mano de esas herramientas de diagnóstico para saber exactamente qué tenemos para dar una solución adecuada. La oportunidad existe y es necesaria la asesoría en el campo para lograr una ganadería más sustentable, más eficiente y más competitiva. Acérquese con su representante de Zoetis en la región de Nuevo León o en Coahuila, en donde usted se encuentre, para que de esta manera le demos un auxilio. Estamos para ayudarle, estamos para servirle y de esta manera pues también que nos tomen en cuenta. Dice estas palabras sabias de Henry Ford. Llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso, pero trabajar juntos es el éxito. Y déjenme decirles que esto es 1000 veces cierto. Muchísimas gracias, estoy para servirles y si hay alguna pregunta, con todo gusto. Si gusta, ingeniero Medina, quitar su mute. A ver. Ahí está. Gracias, doctor Rubén. La verdad, pues una explicación muy importante porque a veces sí vacunamos, sí hacemos el trabajo de desparasitación, pero no en el momento adecuado, no en los tiempos precisos y donde pueden lograr esa inmunidad el animal. La verdad, muchos tips importantes que debemos de estar considerando porque a veces podemos tener un buen producto, pero si no lo aplicamos en el momento adecuado, que es cuando pueda lograr una mayor inmunidad, pues definitivamente tampoco tenemos buenos resultados. Te felicito, muy completa la explicación. Y bueno, no sé si haya personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta. Hay un grupo de preguntas por el chat, pero Adelante. me gusta el médico Saúl Tijerina, levantó la mano. Vamos a permitir que haga su pregunta. Adelante, Saúl. Buenas tardes. Quitar su mute. A ver. Saúl, necesitas quitar lo tienes bloqueado tu micrófono. Sí. Porque de aquí no me permite abrirle el micrófono. Bueno, si quieres, haz alguna pregunta del chat. Sí,
en el chat. Ya está Saúl. Ahí está. Perfecto. Perdón, es que no me daba la opción para poder poner el sonido. Buenas tardes a todos. Doctor, pues es una excelente plática. Muy agradecido por esa ampliación del manejo que se tiene que estar realizando constantemente. Esto pues ya lo habíamos visto desde hace mucho tiempo, en un cambio entre la institución de la licenciatura a las especialidades o maestrías, donde nos dieron una buena friega para hacer un cambio perspectivo de lo que eran las vacunaciones, ¿no? Todavía hay gente que está renuente en cuanto al concepto de vacunar contra virus, y sabemos que eso pues lo tenemos desde hace más de 30 años, ¿no? Entonces está bastante bien porque pues está haciendo la invitación. Bueno, mi pregunta, o más que todo comentarte, yo tengo una discrepancia en cuanto al comentario que hiciste del uso de los virus vivos. A lo mejor no tengo comprendido que la vacuna que manejan ustedes en Zoetis de virus vivo, pues debe tener algún atenuante o alguna mortificación en su estructura para evitar una replicación. Y te lo comento por lo siguiente. Sabemos o tenemos conocimiento que los virus vivos, que sí son excelentes vacunas, como tú hiciste el comentario, pero tienen un manejo muy, muy especial. ¿Por qué tienen un manejo muy especial? Porque es como exactamente estamos manejando ahorita el COVID. Si tienes contacto con un individuo donde existe la réplica del virus, pues lo vas a contagiar, y mientras que no estaba actuando la vacuna, pues vas a producir la enfermedad. Eso lo entendimos, o al menos en la materia que tomamos, de que sí se podría utilizar ese tipo de vacunas, pero en corrales de engorda, dado que la población total, como llega, se va, entonces no se queda. Entonces ahí es donde yo tengo este comentario que realizar. Y si en un momento dado es un poquito diferente, que si no tiene la capacidad para replicar el virus ustedes, pues sí hacer la recomendación que solamente lo haga pues la persona calificada, un médico veterinario, y hasta eso no cualquiera, que tenga conocimiento en realidad sobre el manejo de este tipo de vacunas. Porque insisto, se hace un regadero peor en un momento dado si no vacunan correctamente las vacunas de los virus vivos. Esa es mi parte de mi participación y pregunta. Excelente comentario, doctor Saúl. Déjenme comentar lo siguiente. A través de los años, la ciencia sigue avanzando. Afortunadamente, hoy día tenemos ya virus vivos que tienen tecnología de no recombinación. O sea, esa tecnología de no recombinación que no todos los laboratorios ni todas las vacunas de virus vivo lo tienen. Hoy día estamos hablando de virus vivos que están con esa tecnología de no recombinación, y le voy a comentar aquí dentro de la parte comercial, Zoetis llega a tener un biológico así, en esas características, que le permiten a usted cuidar que exista nuevas cepas vacunales, ¿sí? A través de la vacunación con virus vivos, y nos evita incluso diseminar virulencia o revertir a la virulencia con virus vivos. Hoy día esta tecnología ha avanzado tanto que incluso ya se comenta en libros actuales como el de inmunología, que ya se menciona esta tecnología de no recombinación, pero que, como usted lo comentó, no todos los productos llegan a tener esa tecnología. Yo le voy a pedir a nuestro representante que está en Nuevo León, el doctor Samuel Pacheco, que les pueda compartir a ustedes un boletín técnico donde hablamos de la tecnología de no recombinación con virus vivo. Y ahí estamos dándole la pauta a decir que sí podemos utilizar virus vivos, incluso en ganado gestante, siempre y cuando la primera dosis de vacuna con virus vivo haya sido aplicada en animales en etapa de vacía o desde la crianza, para que de esta manera, una vez que se monta la respuesta inmunológica, la presencia de utilizar virus vivos ya no sea un tabú o sea un problema de la vaca gestante, y nos podamos seguir vacunando con puros virus vivos sin ningún problema. Eso está bien documentado, tenemos la experiencia en el campo de hacerlo y tenemos resultados bastante buenos en el campo para poderlo comentar con ustedes. Y entonces yo le voy a pedir al doctor Samuel que les lleve esa información directamente
para que tengan esta literatura. ¿Sí? Correcto, Gracias. muy amable. Entonces, sí haces tú el comentario de que esta vacuna que ustedes manejan en particular, pues son el único laboratorio que la tienen. Los demás laboratorios que manejan el virus vivo, ese es el peligroso. Entonces, para que la gente preste atención, que en el caso del laboratorio de ustedes que hacen la recomendación, sí tienen una vacuna viva que no les va a causar problemas. Muy bien. Entonces, es una seguridad de que la vacuna no produce aborto, o reabsorciones, o inclusive en el caso de las vaquillas no les va a producir la enfermedad, siempre y cuando, estoy repitiendo lo que hiciste en tu comentario, siempre y cuando se haya manejado con anterioridad en una etapa de crecimiento y desarrollo el virus vivo y posteriormente la vacuna muerta o inclusive la vacuna viva, ¿verdad? Ya no Claro, habrá problema. doctor. Incluso si usted se acuerda del comentario que hice de las vacas, cómo vacunarlas, sí es importante meter virus vivo 30 o 45 días antes de que ustedes vayan a hacer su servicio. Porque si el virus vivo me va a dar una mayor respuesta inmunológica, hay que utilizarlo, pero hay que utilizarlo bien. 30 o 45 días, suficiente tiempo para que la respuesta inmunológica se dé y esa vaca quede protegida desde la primera etapa de días de gestación que tenga esa vaca y no tengamos la consecuencia de muertes embrionarias que nos están impactando hoy día en el campo. Te agradezco mucho, doctor, muy amable por esos comentarios. Correcto. Bien. Gracias. A ver, Roberto. También hay una serie de felicitaciones y agradecimientos por la plática y un comentario. Dice, cuando menciona en la presentación los 5 estados más productores, sale San Luis Potosí y Sinaloa. La pregunta es, ¿está considerado el ganado en corral de engorda? Sí, de hecho, son, digamos, los tops que tenemos en ganado de carne, que está enfocado básicamente a los corrales de engorda, siendo aquí, digamos, como potencial, Veracruz, que tiene muchos corrales por allá, ¿sí? Y que aparte la población bovina de carne es muchísima, está ahí considerada la parte de feedlot. Y también en el aspecto particular, digamos, del ganado que está en Chiapas, que también está teniendo como una fuente importante el ganado que se transmite de la parte sur hacia la parte norte y que llega a los corrales de engorda. Aunque no tenemos muchos corrales de engorda, digamos, en la zona de Chiapas, suele ser un factor muy importante en la población de ganado bovino en general, ¿sí? Ocupando digamos que el tercer lugar del inventario ganadero en bovinos, que es el estado de Chiapas. El primero es Veracruz, el segundo es Jalisco, el tercero es Chiapas, pero hablamos ahí de ganado de carne en general. Esta otra pregunta dice, hembras vacunadas contra la brucela pueden dar positivo en pruebas posteriores. En el caso particular de la RB51, que es la que está hablándose de la campaña, no tenemos problema de que pueda salir positivo, ¿sí? Es una vacuna en la cual se le quitó un antígeno, que es la que reacciona en la prueba, y una vacuna como esta RB51 no van a salir, digamos que cero positivas, ¿sí? Básicamente eso es la parte fundamental de la RB51. Si metemos cepa 19, es diferente, porque la cepa 19, que también es una bacteriana viva, esta desafortunadamente nos llega a dar animales cero positivos por vacunación. Sí, pero es importante que cada vez que esté vacunándose también esté siendo monitoreado por la gente que hace la campaña, que ustedes sigan el proceso de la campaña y que ellos sepan que la campaña está autorizando el uso de la vacuna para que no tenga problemas. Muy bien. Otra pregunta. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué efecto negativo hace en los animales cuando se ponen 2 vacunas distintas, por ejemplo, rabia y brucela, en el mismo momento? Y si hay problema, si se hace en el mismo día, desparasitando, vitamina y haciendo toda una campaña, ¿verdad? Vacunando rabia, brucela, vitaminas y todo el manejo. Ok, excelente pregunta. Hoy día
como la ciencia avanza tanto, va a pasos agigantados, hoy día podemos estar vacunando al ganado con muchísimos antígenos. Hay estudios científicos donde se pueden estar aplicando 18 inmunógenos, o sea, 18 antígenos al mismo tiempo sin ningún problema. Está bien documentado y lo hemos visto incluso en nuestros manejos, sobre todo en el corral de engorda, digamos que es el mejor ejemplo que yo puedo poner. El ganado de engorda recibe a la recepción, digámoslo así, valga la redundancia, a la recepción, se vacuna al ganado con muchísimas vacunas. Son muchos antígenos que se aplican al mismo tiempo. Ese mismo día, el ganado se descorna, se le aplica vitamina, se implanta, se desparasita, se hace todo un solo manejo y se va al corral. Entonces, hoy día se puede hacer ya esa práctica de meter varios inmunógenos sin ningún problema. Antes, como no se sabía cómo trabajaba bien el sistema inmune, no se hacían los manejos como hoy día se hacen. ¿Okay? Muy bien. Una pregunta también muy interesante. Cuando se da una muerte por Clostridium en un establo, ¿qué medidas sanitarias hay que aplicar para prevenir otras muertes en el mismo? Bueno, de primera instancia, hacer un buen diagnóstico y si tenemos ya la presencia de que Clostridium está dando problema, porque lo podemos hacer el diagnóstico a través de hacer las necropsias y determinar las lesiones presentes en los músculos o en los intestinos o en el hígado, tomando muestras pertinentes que nos demuestren que Clostridium fue la causa de la muerte, ahí lo que tenemos que hacer es prevención. Hay que hacer prevención del hato en general. Y si es la primera vez que la vamos a aplicar, hay que revacunar a los 21 o 30 días otra vez para que de esta manera se monte una respuesta inmunológica de memoria. Una sola dosis no basta, es importante vacunar y revacunar. Y una vez que revacunamos, establecer un esquema de vacunación cada 6 meses. Dice, bueno, tenemos aquí nuevamente al doctor Saúl, si quiere hacer un comentario, le voy a quitar le voy a poner el micrófono, si puedes. Adelante. Ahí Gracias, está. ahí ya Adelante, está, adelante. ya está. Correcto. Otra pregunta ahorita con respecto al manejo de corral de engorda. Es muy clásico que llega el ganado, llegan los becerros al corral de engorda, todos estresados, golpeados, ya sabes, ¿no? Algunos muy delgados, y existe la práctica muy común que nada más llegando descornan, vacunan, desparasitan y vámonos. La pregunta es, estando el ganado tan estresado y consecuentemente con una inmunosupresión muy grande, ¿funcionarán las vacunas ahí o es mejor reservarse que el ganado descanse, tome una paca fresca, su agua, se hidrate y posteriormente hacer el manejo sobre este tipo de enfermedades? ¿Qué sería tu recomendación o tu punto de vista sobre esto que estoy preguntando? Excelente pregunta, doctor. Muy buena pregunta porque generalmente lo estamos viendo eso constantemente en la zona norte del país. Yo siempre recomiendo que hay que tomar en cuenta también el tiempo de transporte, hay que tomar en cuenta la merma que llega a tener el ganado para poder establecer programas de vacunación. Cada vez que el ganado se recibe en el corral, el manejo no debe ser en forma inmediata, a menos que el transporte haya sido de 3 horas. Bueno, eso ya es muy cerquita de un rancho a otro y no hay problema de poder hacer un manejo. Pero si el ganado viene viajando 24, 48, 72 horas, yo de preferencia recomiendo bajar al ganado, hidratarlo, que coma, ¿sí? Que esté tranquilo y no más de 48 horas para hacer el manejo de la prevención, para que de esta manera estemos dando una buena respuesta a que el ganado también nos responda a las vacunas. Entonces sí tiene mucho que ver el conocimiento de cómo llega el ganado, con qué peso incluso, doctor, porque podemos tener ganado de alto riesgo que viene de 140, 150, 160 kilos, que nos está llevando a problemas mayores y que muchas veces, pues, una vacunación en forma inmediata sin dejarlo descansar no funcionaría. Entonces, sí tomemos en cuenta esa parte, hidratarlo, darle electrolitos, que se recupere y 24 o 48 horas después empezar el manejo preventivo.
Ahora, correspondiente a los costos que dijiste. Perdón, doctor, hay un punto más acá. Como también las bacterias ocupan gran importancia dentro de lo que es el complejo respiratorio, que es el factor número 1 en el corral, siempre es importante establecer un esquema de metafilaxia. Esto es, si yo voy a vacunar a las 24 o 48 horas después de que el ganado llegó, debo de utilizar metafilaxia con antibiótico para evitar que la bacteria oportunista, que en este caso muchas veces es anemia hemolítica, nos llegue a impactar en los animales que estamos recibiendo. Entonces, se vale meter antibiótico y vacuna al mismo tiempo. Pero el antibiótico estás diciendo ya cuando hayas descansado o cuando desembarcas. Me sonaría un poquito más como que para cuando desembarcas, al menos el antibiótico exactamente para evitar esa oportunismo de esas bacterias. Generalmente, doctor, nosotros dejamos descansar al ganado y no metemos nada. Es la recomendación, y dejarlo 24 horas no le va a pasar nada en esas 24 horas, pero sí me permite que el ganado se hidrate, que reponga actividades de energía y se reponga del estrés. Y 24 o 48 horas ya empiezo a hacer el manejo de vacunación completa con metafilaxia, para no someterlo a dobles manejos. Sí, es más importante la hidratación para ese punto. Así es. Tratar de recuperar el ganado. Así es. Ahora, ¿ustedes han hecho alguna invitación, un programa de invitación, por ejemplo, directamente al productor comercial? Porque es el más renuente, porque tiene parte de razón que no le pagan, es como con los pesos. Si le pagas, si tienes becerros de 130, 140, te dan mejor precio. Si están de 200 y no, te los castigan. Puta. Pues esa es una bronca, ¿no? Pero igualmente, el problema se minimizaría mucho si desde el productor comercial utilizara un calendario de vacunación de sus animales, los vendería ya de alguna forma inmunizados, podrían tener un plus, porque sería su ganado que menos se moriría, igualmente al del corral de engorda, etcétera, ¿no? ¿Han hecho alguna invitación sobre esto, sobre las dos partes? Porque aquí conviven dos personas, el productor y el comprador y engordador. Totalmente de acuerdo, doctor. Déjenme decirles que hemos estado trabajando con el sistema vaca becerro, en donde los esquemas de vacunación lo estamos empezando de que el becerro nace, para que de ahí vayamos ayudándolos a preacondicionarlos. Y también de tal forma que el productor que ya tiene corral de engorda, lo que hemos hecho de invitación, que ahí es donde estamos batallando actualmente, es aquel que está engordando ganado, si nos diera la notificación de quién es su proveedor, a quién le compra normalmente el ganado, o ese introductor nos dijera con qué ganadero va y compra becerros, ahí podríamos, digamos, que cerrar la pinza para empezar a trabajar con todo ese, con todo ese productor, perdón, con todo ese productor que está desarrollando el becerro, y empezar a hacer los programas de vacunación a muy temprana edad, para que estemos vendiendo becerros de mejor calidad. Esa es la función principal que hoy día se tendría. Por eso me llama mucho la atención en Nuevo León. Yo me he topado con algunos productores que están desarrollando becerro ya directamente en sus potreros, y que de ahí mismo van al corral de engorda. Entonces están empezando ellos a hacer los manejos preventivos, y creo que eso sería la mejor manera en el futuro cercano de hacerlo casi ya, para que tengamos una mejor, un mejor resultado en el estado de salud del ganado que estamos comprando. Sí, y menos pérdidas, ¿no? Y O sea, menos ya pérdidas, indudablemente. disminuirías el Indudablemente sí. porcentaje de mortandades o pérdidas. Doctor, pues agradecidísimo por la contestación, muy amable, ¿eh? Gracias. Muy bien, doctor. Y una última pregunta, digo, aprovechando todos los conocimientos que usted tiene, dice, el consumo de azufre en las sales minerales, pudiera ayudar al control de garrapata. Sí. ¿Y qué opinaba? Si ha tenido usted alguna dentro de su experiencia. Sí, de hecho, hay algunos estudios por ahí que existe, que hay gente que le está agregando azufre al ganado para tratar de controlar parásitos. Sin embargo, recordemos que hablar de parasitosis no solamente lo tenemos, digamos, en el animal mismo. O sea, la gente le aboca a utilizar azufre, digamos, en los animales, pero el detalle es qué hacemos con el campo en donde realmente están los parásitos.
Y ahí es importante hacer un manejo dual, es tratar de conocer las cargas parasitarias que tenemos en el campo, qué tipo de parásitos y establecer el mejor programa para poder minimizar la carga en el potrero y también minimizar después la carga en los animales. Entonces, hacer un manejo dual que permita primero hacer un diagnóstico y dar un buen tratamiento parasitario. Muy bien. Sí, ya no hay más preguntas. Bueno, pues la verdad muy agradecido, doctor Rubén Vázquez, una Gracias. excelente charla que nos impartiste el día de hoy. Le voy a pedir al ingeniero Antonio Manuel García, pues haga entrega de un reconocimiento virtual por este Perfecto. tiempo y conocimientos que nos brindaste el día de hoy. Adelante, Manuel. Muchas gracias. Muy amable, doctor Rubén, muchas gracias por todos estos datos tan interesantes. Y bueno, pues a falta de poderlo hacer personalmente, pues aquí te mandamos un reconocimiento virtual, en el entendido de que estamos pendientes para cuando nos veamos. Muchas gracias. Hacerlo de manera presencial. Gracias. Gracias de Gracias, nuevo doctor. a ti y a todo el equipo de Suelis. Ahí sí me lo puede mandar a mi correo, se lo voy a agradecer. Claro. Claro que sí. El correo, si lo tienes tú, Rubén Alanís, para que posteriormente se lo mandemos al doctor Rubén Vázquez, para hacérselo llegar, claro que sí. Y bueno, todo pues gusto. Cuando me toque ir por allá, doctores, claro que sí. Digo, conozco Monterrey, yo viví por allá hace algunos años, entonces hay muchos grandes amigos, más los que estoy conociendo ahorita. Entonces, pues hay manera de poder tener alguna situación ya que pase la contingencia de podernos pues ver personalmente y con todo gusto cualquier situación que exista poderla abordar. correcto. No, pues muchas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que el día de hoy se conectaron. Esperándolos el próximo viernes para la siguiente plática que vamos a tener. Y bueno, pues cuídense todos en sus casas y estamos a la orden. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos, muy amable, gracias. Gracias. Gracias.